su vida dio. Es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno. Ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó.
decimos ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das, por cada bendición que has desatado sobre nosotros. Gracias por tu amor que es grande, comparable, tu amor que es maravilloso, tu amor que nos cubre. Gracias por ese amor que depositas sobre nosotros cada día, cada mañana, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que haces en medio nuestro, las cosas que estás haciendo, las cosas que vas a hacer, Padre. A ti, oh Dios, te bendecimos, te alabamos y honramos tu nombre, Señor. Proclamamos tu grandeza, tu poder y majestad, tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Pedimos que en este día, Señor, seas tú obrando en nosotros, perdonando nuestros pecados. Cubre, Señor, nuestras carencias, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Renuévanos en ti, Señor. Permítenos cada día vivir en santidad, Señor. Ayúdanos para que podamos caminar contigo, caminar en la perfección, caminar en la palabra, Señor. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, Señor. Pudre todo yugo de maldad, de iniquidad. Rompe toda atadura, Señor, que quizá hay en nuestras vidas, que nos quiere impedir vivir para ti, Señor. Glorifícate en nosotros, haznos cada día más como tú. Permítenos, Señor, vivir una vida íntegra delante de ti, Señor. Haz en nosotros como tú quieras, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda obra de maldad. Ayúdanos y danos la fortaleza. Danos la sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones acertadas, para poder vivir para ti, Señor, para poder vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Que tu presencia, Señor, nos cubra, que tu gloria nos cubra, Señor, que el fuego del Espíritu Santo, Señor, sea renovándonos, sea consumiendo todo lo que hay en nosotros que no te agrada, Señor. Consúmenos con tu Espíritu, Señor, y haznos de nuevo. Haznos esas vasijas de honra donde tú vas a depositar tu gloria, donde tú vas a depositar tu presencia, donde tú, Señor, vas a depositar de tu gloria, de tu presencia, de tu unción y de tu amor, Señor. Glorifícate en medio nuestro. Que tu gloria corra, Señor, por medio de este canal, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que las familias que nos ven tengan tu bendición. Que haya en este día libertad. Que haya en este día bendición. Que haya en este día, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Que los cielos se abran, Señor. Que la gloria tuya cubra las familias, los hogares, que haya reconciliación, Padre, que se rompa toda atadura, que se rompa toda cadena, que se pudra todo yugo, Señor, que sea reprendido por ti todo espíritu de muerte, de enfermedad, toda obra del enemigo, Señor, que quiere venir a dañar los hogares, que quiere venir a dañar las familias, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, bendición. Ministerio Tierra Prometida declara bendición en el nombre de Jesús. Declara que hay bendición sobre ti. Declaramos que hay bendición sobre tu casa. Declaramos que hay bendición sobre tus hijos. Que tus hijos, la gloria de Dios los cubre como las aguas cubren la mar, y que el propósito y que la bendición de Dios estarán sobre ellos. El propósito de Dios se cumplirá en tu casa y se cumplirá en tu familia. En el nombre de Jesús declaramos que la gloria de Dios te cubre, que el amor de Dios
inunda tu corazón, que el Señor hace cosa nueva en ti, que el Señor hace cosas nuevas en tu vida, en tu familia y en tu hogar, y que la gloria y la presencia de Dios se manifestarán de una manera especial y de una manera sobrenatural. Te bendecimos en el nombre de Jesús y hoy nos disponemos para escuchar la palabra que Dios trae para nuestra vida, para nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, el honor y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un lindo día para recibir la palabra de parte de Dios. Reúne a tu familia, llama a un amigo, compártele esta palabra, este video, que va a ser de gran bendición para su vida y va a ser de gran bendición para su casa. Reúnete con tu familia y honra al Señor en este día que ha sido dedicado para el Señor, donde tú y yo podemos aquietar nuestro corazón, nuestros pensamientos y escuchar la voz de nuestro buen Dios. Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 23, dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a hablar hoy acerca de renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. Creo que Dios, cada vez que nos habla, quiere que nosotros vayamos creciendo, quiere que nosotros vayamos perfeccionándonos, quiere que nosotros vayamos cambiando, siendo transformados por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Hubo un estudio que hace años hicieron los científicos acerca de la mente y descubrieron que la mente tiene una capacidad impresionante, que no hay ningún computador en el mundo que se asemeje a la mente, al pensamiento. La mente es la única capaz de formar un pensamiento por sí sola. Quiere decir que en la mente se trabaja el pensamiento y es lo que refleja lo que tú piensas que eres, lo que tú piensas que podrás alcanzar y lo que tú piensas que podrás hacer. Por ello, nosotros debemos comprender que debemos renovar nuestro pensamiento, que debemos renovar nuestra manera de pensar, ya que en nuestro pensamiento están anidados los conceptos que otros tuvieron de nuestras vidas en algún tiempo, que familiares tuvieron de nosotros en algún tiempo. Están anidados pensamientos y esos pensamientos nos han llevado a tener un estilo de vida que quizá no está conforme a la voluntad de Dios, que quizá no es el propósito de Dios para nosotros. Dios colocó en nosotros la mente para que se formaran nuestras emociones, para que se formaran nuestras decisiones, para que nosotros tuviésemos un crecimiento espiritual, para que tuviésemos un crecimiento emocional. Es por eso que es tan importante comprender estos textos de la palabra,
comprender cuando el Señor nos habla acerca de renovación, de renovar nuestro pensamiento, nuestra manera de vernos, nuestra manera de entender cómo nos ve el Señor y de entender que por medio del pensamiento se renueva y se crece espiritualmente y emocionalmente hablando. La palabra pensamiento o mente, más bien en hebreo, es leb, L-E-B, leb, que quiere decir mente y corazón. Cuando vemos la escritura que habla en el Antiguo Testamento acerca del corazón del hombre, se está refiriendo al pensamiento. Cuando vemos la escritura en el Nuevo Testamento que habla acerca del corazón del hombre, se está refiriendo acerca del pensamiento. Y dice, por eso la escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de los pensamientos, de lo que tienes arraigado, lo que tienes sembrado en tu pensamiento, hablan tus labios. Por eso muchas ocasiones cuesta declarar la palabra, en momentos de crisis. Cuando atraviesas momentos difíciles en tu familia, te cuesta quizá declarar la palabra, porque en tus pensamientos están arraigadas palabras negativas, palabras que algún día profirieron contra ti para decir que no eres, que no vas a alcanzar, que nunca vas a lograr. Y quizá esos pensamientos que están arraigados son los pensamientos de los cuales salen tus palabras, sale la abundancia de las palabras que tú profieres en momentos difíciles, cuando quizá debes declarar la palabra de Dios por la fe, cuando quizá debes declarar lo que Dios ha dicho de ti, cuando quizá debes declarar lo que Dios prometió para ti, para tu familia. Tú declaras palabras de fracaso, palabras de ruina, palabras de atadura, porque de la abundancia del corazón, y yo quiero decirlo, de la abundancia que hay en el pensamiento, en la mente, habla la boca. Y Dios quiere que nosotros renovemos esa clase de pensamientos, renovemos esa clase de palabras que están en nosotros, porque Dios tiene un pensamiento para nosotros, porque el Señor dice, sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Quiere Dios decirnos que Él tiene cosas buenas para nosotros y quiere que nosotros cada día nos renovemos. Y para podernos renovar, debemos hacerlo con la palabra. No hay otra manera. Tú tienes que edificarte en la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Que la Biblia sea un libro en el que tú te deleitas, porque en ella vas a alimentar tu mente, vas a alimentar tu pensamiento, vas a alimentar tu corazón y va a cambiar tu manera de hablar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de hablar. Y cuando se cambia la manera de hablar, se cambia la manera de actuar. Quiero repetirte esto: cuando se cambia la manera de pensar, se cambia nuestra manera de hablar. Cuando tú permites que la palabra de Dios llene tu mente, va a cambiar tu manera de pensar, porque vas a pensar conforme a la voluntad de Dios, vas a pensar conforme a lo que Dios piensa de ti, vas a pensar conforme lo que Dios dice de ti. Y cuando tú piensas conforme a lo que Dios dice de ti, tú vas a hablar y vas a declarar lo que Dios dice de ti, porque la Biblia nos enseña que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Tú puedes creer y tienes que creer para poder confesar. Cuando tú crees, tú confiesas. Cuando tú te llenas, tú confiesas. Si tú no estás confesando palabras de bendición, si tú no estás confesando palabras de victoria, quizá es porque en tu pensamiento están pensamientos de derrota y pensamientos de fracaso. Y eso es lo que estás confesando. Cuando cambias la manera de pensar, vas a cambiar la manera de hablar. Y cuando se cambia la manera de hablar,
va a cambiar la manera de actuar. Vas a comenzar a actuar por la fe. Vas a comenzar a actuar conforme al propósito de Dios. Y quiero decirte hoy, actuar conforme al propósito de Dios es vivir en santidad, es vivir para Él, es vivir para la gloria de su nombre, es actuar conforme a su propósito, es actuar conforme a su voluntad, es actuar conforme al designio que Él tiene para nosotros. Y por eso Pablo nos insta y nos dice: renueven su pensamiento, renueven su manera de pensar, no sean como los gentiles. Un gentil es aquel que está alejado de Dios, que no ha querido aceptar a Jesús en su corazón y en su vida. Y Él nos dice: no sean como ellos, no piensen como ellos, no hablen como ellos. Creo que el Señor, cuando nos llama, nos saca de ese pueblo gentil para hacernos parte de su pueblo. Por eso el Señor nos dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando tú pones esas palabras en tu mente, entonces tú comienzas a hablar como un sacerdote, tú comienzas a hablar como un rey, tú comienzas a hablar como un escogido de Dios. Si tus palabras no han cambiado, es porque tu pensamiento no ha cambiado, porque tu pensamiento no ha sido renovado. Si tus palabras, si tu manera de hablar no ha cambiado, es porque tu pensamiento no ha cambiado y está lleno de cosas negativas y de cosas malas que un día sembraron en tu vida para engañarte y para apartarte de la presencia de Dios y la ciudadanía de Dios, para apartarte del propósito de Dios, el propósito con el cual Dios te creó, el propósito con el cual Dios te ha dado la familia que tienes, el propósito con el cual Dios te ha dado los hijos que tienes, el propósito con el cual Dios te ha dado el ministerio que tienes, el propósito con el cual el Señor te está llamando, porque Dios hoy te llama para que te acerques a Él y renueves tu manera de pensar. Dios no te creó a ti para el fracaso. Dios no te creó a ti para que vivas en derrota. Dios no te creó a ti para que vivas en enfermedad. Dios no te creó a ti para que vivas en ruina. Dios no te creó a ti para que vivas en pobreza. Dios no te creó a ti para que vivas de fracaso en fracaso. Dios te creó a ti para un gran propósito. Dios te creó a ti porque te ama, porque tiene un propósito y un plan contigo y Él quiere enseñarte ese plan. Por eso hoy Él te invita para que te acerques a Él, para que vengas a Él y seas renovado en tu manera de pensar. Y tú que caminas con el Señor, renueva tu manera de pensar, declara la palabra de Dios, confiesa lo que Dios dice que va a hacer, lo que Dios ha dicho que va a cumplir en esta tierra, en este mundo. Dios te ha colocado a ti como embajador, y un embajador declara lo que su Señor le envía a declarar. Quiero hablar de 4 cosas que están en la mente, o 4 cosas con las cuales el Señor equipó la mente para que nosotros entendamos hoy que si no transformamos o renovamos nuestra mente, difícilmente podremos confesar. Y si no podemos confesar, tampoco podremos ver la gloria y el favor de Dios. Lo primero que quiero hablarte es que el Señor equipó la mente para pensar. Cuando se habla de pensar, se habla de poder ver, de poder examinar, de poder observar, reflexionar, que nosotros podamos ver lo que el Señor ve, que podamos reflexionar acerca de las cosas que están aconteciendo, de las cosas que se mueven a nuestro alrededor, que podamos ver las cosas como el Señor las ve, no como el mundo las quiere mostrar, no como el enemigo las quiere mostrar, porque detrás de cada situación difícil, detrás de cada adversidad, hay una oportunidad de bendición, de ver la mano de Dios,
de ver la gloria de Dios. Poder ver quiere decir poder comprender, que el Señor dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Poder ver es entender que una situación difícil, así parezca, algo que nos va a doler, que nos va a hacer sentir mal, dice la palabra que esa situación nos ayuda para bien y debemos comprenderlo. Y la mente está equipada para eso, para poder pensar en lo que el Señor tiene para nosotros, para poder pensar en medio de la situación difícil y saber que las cosas que vienen a nuestra vida tienen un propósito en el Señor, porque nada se escapa del propósito y de la voluntad de Dios. Por difícil que parezca, por difícil que sea la situación, por difícil que esté la adversidad, tú tienes un propósito en el Señor, y Dios quiere que nosotros en medio de esa situación pensemos para examinar, para poder entender que todas las cosas nos ayudan para bien y que todas las cosas tienen un propósito en el Señor. Lo segundo que veo en esta palabra es que el Señor equipa nuestra mente con el conocer. Conocer es la capacidad que nos da Dios para poder observar y para poder reflexionar, para poder observar el propósito, para poder reflexionar en lo que estamos haciendo, para poder reflexionar en las decisiones que tomamos, decisiones quizá equivocadas o decisiones acertadas. Cuando tomamos decisiones equivocadas, vienen consecuencias a nuestra vida y podamos reflexionar en qué decisión tomamos mal, qué hicimos mal y poder volver a retomar, volver a comenzar, enmendar las cosas que hicimos mal y poder seguir adelante con el Señor. Cuando tomamos una mala decisión, vienen consecuencias negativas, pero podemos volver a comenzar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Siempre Él está ahí para darnos una nueva oportunidad, para que nos levantemos, para que sigamos adelante. Y eso es lo que el Señor pone en nuestra mente cuando nos equipa para poder conocer, para poder reflexionar, conocer lo que hay mal en nosotros, nuestras debilidades. En medio de nuestra debilidad nos alegremos, porque la Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. En medio de tu debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. Cuando entendemos estas cosas en nosotros, podemos tener fe para creer la palabra, para creer esta clase de palabra en nosotros y decir: Señor, en medio de mi debilidad, tú te perfeccionarás, tu gloria se manifestará y tú me sacarás en victoria. Lo tercero que veo es que la mente está equipada para recordar, Recordar, esto significa guardar, recordar la palabra, que podamos recordar la palabra que Dios nos ha dado, que podamos recordar las promesas, que podamos recordar la mano de Dios, el favor de Dios, que podamos recordar cómo Dios siempre nos ha sacado en victoria. Quiero que pienses por un momento en situaciones difíciles que tuviste años atrás, en situaciones difíciles que tuviste el año que pasó, y veas el final y te darás cuenta que al final siempre Dios te dio la victoria, que han sido más las bendiciones que has tenido que los fracasos que has atravesado, que Dios siempre ha peleado por ti, que Dios siempre te ha sacado victorioso de las circunstancias difíciles, que en medio de las circunstancias quizá te quejaste, quizá hablaste mal, quizá renegaste, pero aún así Dios tuvo misericordia y te sacó y te levantó en victoria y en bendición. Creo que debemos aplicar esto de recordar las promesas, recordar la palabra y recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando tú recuerdas las bendiciones que Dios te ha dado, te alegras en medio de la situación difícil.
te alegras en medio de la adversidad, porque entiendes que Dios de todas ellas te sacará en victoria, como lo hizo en cosas o en pruebas anteriores, como lo ha hecho siempre contigo, como lo ha hecho siempre con tu familia y como lo seguirá haciendo, porque Él te ama, porque tú eres su especial tesoro y porque Él tiene un plan y un propósito contigo. Recordemos las bendiciones, recordemos la palabra. Por eso el Señor nos manda a atesorar la palabra, a guardarla en el corazón. Cuando lees el libro de Proverbios, hay una escritura que dice que guardes la palabra, que las ates a tu corazón. Ata la palabra a tu corazón, recuérdala, átala a tu mente, recuérdala. Haz ejercicios de memorizar textos bíblicos de promesas, de textos bíblicos de cómo Dios bendice, de cómo Dios saca en victoria a sus hijos. Comienza a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y te alegrarás. Si estás atravesando un momento difícil y recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, te vas a alegrar y va a venir el gozo y va a venir la presencia de Dios, porque de todas las cosas que atravesemos, el Señor siempre nos librará y nos sacará en victoria. Por eso dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios es un Dios fiel, el cual prometió, también hará, cumplirá su palabra y te bendecirá y no te dejará avergonzado. Lo cuarto y último que quiero dejarte en el corazón hoy es que la mente está equipada para entender. Podemos entender. Entender es la facultad que tiene el hombre para comprender, para comparar, siendo prudente y siendo sabio. Que podamos comprender que hay tiempos que Dios permite en nuestra vida para enseñarnos. Hay tiempos que Dios permite en nuestra vida transformar nuestro corazón, para hacer con nosotros cosas nuevas, para llevarnos a nuevos tiempos, para introducirnos a nuevos tiempos. Hay situaciones que a veces se levantan en nosotros. Hay circunstancias que a veces vienen a nuestra vida que no comprendemos, pero cuando podemos o tenemos la habilidad de entender, cuando tenemos la habilidad de comprender, cuando tenemos la habilidad de atesorar en nuestro corazón y ser prudentes, podemos ver que Dios tiene un propósito con todas las cosas, que Dios quiere por medio de una circunstancia adentrarnos a nuevos niveles espirituales. Cuando comenzó la iglesia primitiva, el Señor permitió que hubiera una persecución para que se cumpliese lo que Él ordenó, de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Era necesario que la persecución viniera para que todos los que habían creído en el Señor Jesús fueran esparcidos por las diferentes naciones, para que llevaran el mensaje de salvación, para que llevaran la palabra. En medio de esa persecución murieron algunos creyentes, hermanos de la fe, sus familias, pero Dios todo lo permitió con un propósito. Creo que Dios tiene el control de todas las cosas y tú y yo debemos entender que todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito en el Señor, que todo lo que estés atravesando tiene un propósito en el Señor. Y cuando tú entiendes y comprendes esto, podrás entender la palabra cuando dice que nos alegremos, que nos gocemos cuando estemos pasando por diferentes pruebas, porque la prueba trae paciencia, trae fe y trae esperanza. ¿Cómo te puedes gozar en una prueba? Entendiendo que esa prueba el Señor la ha permitido en tu vida porque quiere adentrarte en un nuevo nivel espiritual, llevarte al cumplimiento de una promesa, llevarte al cumplimiento de un propósito que Él tiene con tu vida. Gózate y alégrate y renueva tu mente, renueva tu pensamiento. El verso 23
Dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Lo espiritual se renueva con lo espiritual. Lo espiritual es la palabra. Ama la palabra. Este 2021 es un año de ver la gloria de Dios, de ver las bendiciones de Dios. Y para ello tu mente tiene que ser renovada. Ama la palabra. Estudia la palabra. Aliméntate de la palabra. Que todos los días tú puedas leer la palabra, meditar en ella, entender lo que Dios tiene para ti, porque esto va a renovar tu mente, va a renovar tu manera de pensar. Y vuelvo a decirte para finalizar, si se renueva la manera de pensar, se renovará la manera de hablar. Y si se renueva la manera de hablar, se renovará la manera de actuar o de vivir. Y yo creo que la manera de vivir para Dios es siendo renovados. Y para ser renovados, debemos ser renovados primero en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Renovemos nuestra mente y el Señor hará y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Renovemos nuestras mentes para alcanzar el propósito con el cual el Señor nos creó. Yo quiero invitarte hoy para que tú, que me ves por primera vez, extiendas tu fe y hagas una oración si quieres recibir y hacer a Jesús el Señor de tu vida. Que Jesús sea el Señor de tu vida y el Señor de tu casa. Y es una oración de fe. De fe es porque crees que lo que estás diciendo será una realidad en tu vida. Quiero invitarte para que cierres tus ojos ahí donde estás y digas conmigo: Señor, reconozco que soy un pecador y te pido hoy perdón. Te pido que me laves con tu sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz, esa cruz, Señor, en la cual tú llevaste mis pecados, en la cual tú me hiciste libre, Señor. Hoy acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que te has convertido en hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres hijo de las promesas, hijo de promesas que Dios tiene para ti. Renueva tu mente, porque Dios te creó a ti con un gran propósito. Lee la Biblia y en ella encontrarás el propósito de Dios para ti y para tus generaciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y Él te guarde.